Bueno, buenas tardes para todos. Somos el grupo de la especialización en Administración en Salud de la sede Pasto. Mi grupo está conformado por Cristian Gaviria, Daniel Cuarán y quien les habla, Kelly Chapal. El día de hoy queremos presentar nuestro análisis bioético de la película Turno de Guardia o, como se conoce originalmente en alemán, Heldin, que traduce heroína. Este título precisamente representa como tal el papel que cumplen muchos de los profesionales de salud en todo el entorno diario a su trabajo dentro de los hospitales y las EPS. Antes de iniciar con el análisis como tal, queremos compartir algunos datos generales de la película de Turno de Guardia. Fue escrita y dirigida por Petra Biondina, una directora suiza que construyó esta historia a partir de investigar directamente todas las condiciones del personal de salud de Suiza que se viven realmente pues en los hospitales. Entonces, a partir de ello y basándose del libro autobiográfico de la enfermera Madeleine, titulado Nuestro oficio no es el problema, sino las circunstancias, una frase muy poderosa porque esto refleja cómo muchas veces el desgaste del personal de salud no proviene de su vocación como tal, sino de todas las condiciones que tiene el sistema de salud y las entidades pues, que prestan los servicios, partiendo de toda su capacidad instalada y todo. En esta película, pues fue una producción suiza y alemana que fue estrenada en el año 2025 con una duración aproximadamente de unos 92 minutos, en la cual la actriz principal es Leonie Benesch, quien interpreta a la enfermera del área de cirugía, Floria Lynn, quien enfrenta una jornada laboral muy exigente, tanto en la parte física como humana, la cual va a tener pues obviamente un desenlace emocionalmente fuerte. Esta película tuvo un reconocimiento y fue estrenada en el año 2025. Participó también como Oscar a la mejor película internacional y su protagonista fue nominada como mejor actriz en los premios de la Academia de Cine Europeo. Ahora bien, más allá de todos los premios y reconocimientos que tiene esta película, lo verdaderamente importante es el mensaje que trae consigo. Entonces, esta película nos sitúa durante un único turno nocturno que tiene esta enfermera, que es aproximadamente unas 12 horas. A través de esta experiencia, muestra de una manera realista todas las dificultades que se ven en los hospitales y aparte de eso, pues todos los problemas que trae el sistema de salud. Eh, a eso se le suma la sobrecarga laboral, la escasez de personal, la baja capacidad instalada, el agotamiento físico y emocional, todos estos dilemas éticos que enfrentan todos los profesionales siempre para intentar brindar una buena atención humanizada bajo el caos y la presión que se vive en las áreas de salud. A partir de esta historia ya vamos a realizar todo el análisis bioético, identificando todos los principios, los conflictos y las reflexiones que se evidencian a lo largo de esta película. Listo. Dentro de la identificación de los problemas bioéticos, entonces en la película podemos ver los principales problemas bioéticos presentes. Entonces tenemos lo que es la escasez estructural del personal de salud. Ese turno, precisamente, la protagonista, Florian, ella está solamente apoyada con dos compañeras más, lo que hace que el turno sea muy exigente dado la cantidad de pacientes que hay en el servicio. Como segundo tenemos el triaje cotidiano forzado, entonces atender a un paciente implica que inevitablemente vas a tener que hacer esperar a otro paciente. Entonces en la película observamos que hay pacientes que tienen la capacidad económica de pagar un servicio, eh, digámoslo así, como particular, pero no es posible porque la enfermera está atendiendo prácticamente a todo un piso ella sola. Entonces, ese es un problema también bioético. También tenemos el error clínico bajo presión.
la administración de un medicamento que se le realiza a, a un paciente y ese paciente es alérgico a ese medicamento. Entonces, eso hace que tenga una reacción adversa y ella pide ayuda a la médico que está en el piso de turno para que ella le apoye con un antídoto. Entonces, la médico, pues ella muy amablemente le dice que no se dé tan duro por este suceso que pasó, ¿sí? Que esos son problemas que se presentan porque el personal no da abasto para tantos pacientes. Es algo que le dice la médico, que ella no tiene por qué sentirse mal. Otro problema que tenemos es la muerte de una señora acompañada de sus tres hijos. El- la, la protagonista, Florian, ella está a cargo de esa paciente y por estar pendiente de otros, la descuida un poco y precisamente en ese momento la paciente fallece. Entonces, los hijos, digámoslo así, en recriminación a la enfermera, la culpan porque ella no atendió a la madre, no estuvo pendiente. Entonces, identificamos otro problema. Otro problema que tenemos es la invisibilización del trabajador, del personal de salud, ¿sí? Siempre vamos a mirar la parte mala, lo que la enfermera no alcanza a hacer, pero no estamos pendientes de lo que sí hace ella, porque ella, a pesar de que el turno está muy saturado, dedica así sea 10 segundos para escuchar a la persona y, y escucharla y ver qué es lo que tiene, qué es lo que le duele, qué es lo que le pasa. Entonces, también hace falta esa parte de valorar esos 10 segundos, esos 15 segundos que ella destina a un paciente para escucharlo. Y por último tenemos la tensión entre la autonomía del paciente y las condiciones reales del sistema. Entonces, tenemos que es un sistema muy complejo, el servicio de salud está saturado, a pesar de que los implementos en el hospital los tienen, los manejan, pero definitivamente la falta de personal médico eh, es un factor muy negativo que tiene la protagonista. Eh, Entonces, esos son los problemas que hemos identificado. Sin embargo, nosotros nos queremos centrar en la escasez de personal, porque esta escasez de personal nos lleva a una responsabilidad particular, por así decirlo, y es debido a un fallo sistemático. Pero definitivamente, debido a ese fallo sistemático, la responsabilidad recae sobre la protagonista. Listo. Entonces, luego de identificados, pues, cuáles son los posibles problemas bioéticos y ya identificando el problema sobre el que queremos trabajar, seguimos al siguiente momento, que es el momento biológico descriptivo. En este momento biológico descriptivo, pues, básicamente respondemos de alguna manera a unas preguntas de qué, dónde, cuándo y por qué. Entonces, ese es como el momento más importante que tenemos y eso la base sobre la cual vamos a explicar todo de esta pequeña exposición, porque aquí necesitamos describir este problema que elegimos y que dijo Cristian con mayor detalle y de lo más, más claro posible. Entonces, pues, lo primero, pues, ¿qué sucedió? ¿Cierto? Entonces, en la película, pues, dice que la enfermera, pues, es muy comprometida, muy experimentada, se quedó casi que sola en el turno, ¿cierto? Como lo dijeron ya mis compañeros, y esto, pues, digamos que la dejó bastante comprometida y sola para lo que realmente podría hacer a pesar de todo el ritmo que se ve en la película, que es supremamente extenuante, frenético, bastante pesado, trata de atender a todo mundo. Había unos recién operados, otros con algunos diagnósticos de fase terminal y demás.
pasan los errores que dice Cristian, administra un medicamento a un paciente que tenía una alergia y que seguramente lo decía su historia clínica, pero pues no lo revisó. Y entonces ahí empezamos a ver esos problemas que empiezan a suceder. Entonces decimos que, bueno, lo primero que uno podría detectar es que hay un paso obligatorio que es verificar la historia clínica, pero ella sacrificó esa verificación porque había demasiadas urgencias y lo omitió, ¿cierto? Entonces, en un primer punto uno diría, bueno, el error es de Floria porque omitió esa revisión, pero vamos a discutirlo. ¿Dónde ocurrió? Esto ocurrió en la planta de cirugía de un hospital suizo, dice la película, pero pues realmente hacemos la reflexión que la película es un hospital suizo, pero esto podría pasar en cualquier país del mundo y en cualquier clínica o hospital del mundo, ¿cierto? Eh, ¿Cuándo ocurrió? Dicen eso que sucedió en un turno de una noche, ¿cierto? Pero nos muestra que realmente no es que esa noche deja el mensaje que no es que esa noche haya sido una noche excepcional, sino que es la norma cotidiana de vivir corriendo. Ahí es donde empezamos entonces a reflexionar, después de ver dónde, cuándo, qué, por qué ocurrió. Y entonces vemos que lo que realmente pasaba era una planta de personal insuficiente, había unas personas incapacitadas, unas bajas no cubiertas que le tocó asumir a ella, y entonces ahí empezamos a reflexionar que si bien hubo una omisión en la revisión de la historia clínica, el error no es por incompetencia. No es que Floria fuera una persona incompetente, sino que surge de la imposibilidad de material y real de poder seguir estrictamente todos los protocolos cuando pues el tiempo definitivamente pues no da, ¿cierto? Y pues, el tiempo no da y entonces pues hay unas pequeñas omisiones que toca hacer, pero pues realmente no es culpa de la persona. Ya aquí entonces mi compañera Kelly va a seguir analizando otros factores de estos Listo. momentos. Sí, pues sí, dando seguimiento a este momento biológico descriptivo, seguimos preguntándonos quiénes estuvieron implicados y las consecuencias que hubieron. Entonces, dentro de los implicados, ya en este momento podemos identificar claramente quiénes estuvieron dentro de esta situación y cómo cada uno de estos pues se vieron afectados según las condiciones que se muestran en la película y que ya hemos descrito. En primer lugar, pues encontramos a la enfermera Floria, quien es la protagonista y prácticamente se lleva a sus hombros toda la responsabilidad del turno, toma decisiones bajo presión, a veces muy rápido por las mismas exigencias de los pacientes y demás situaciones que pasan, intentando pues responder a estas necesidades y enfrentando pues una carga laboral que supera la capacidad humana en ese turno y pues a la que se enfrenta la realidad no solo para la película y no solo para ese día, sino para el día a día que se maneja en la parte del área de salud. En segundo lugar, encontramos los pacientes que se encontraban esa noche internados en condiciones de alta vulnerabilidad, entre ellos pacientes de posoperatorios, recuperándose de sus procedimientos, pacientes con enfermedades terminales, pacientes que aún están a espera de algún diagnóstico o de atención para suministrar medicamentos, ¿sí? Y más que estas necesidades fisiológicas o físicas, lo que requerían era una atención emocional, un acompañamiento humano de calidad para sentirse un poco más cercanos en todas las situaciones pues, que en ese momento ellos están viviendo como pacientes. Y también tenemos implicados, en tercer lugar, al hospital, porque siendo una institución que ya representa una administración y conociendo todas las limitaciones que tiene el personal, los riesgos, termina descargándose sobre Floria, todo el personal, ella se hizo a cargo pues de todo, entonces se ve que el problema más de que tal vez la capacidad humana, es también el problema estructural que maneja la organización o en este caso pues el hospital. También se puede ver
como cuarto implicado las familias de los pacientes que están acompañando pues esos momentos de angustia, incertidumbre, frustración, muchas veces pues terminan descargándose también en la enfermera y la enfermera Floria en este caso pues también siempre quería dar una respuesta, un acompañamiento, pero pues obviamente no podía estar en todo lado, ¿sí? Bueno, ya una vez los implicados, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Como ya algunos le hemos mencionado, en primera instancia, una de las consecuencias mayores pues fue la reacción alérgica y pues grave a este paciente que fue medicado y pues la situación puso en riesgo su vida, evidenciando cómo el exceso de cargo laboral pues puede favorecer a que ocurran con mayor frecuencia estos errores existenciales o estos eventos adversos. La segunda consecuencia es el fallecimiento de soledad, en soledad de una paciente, quien no recibe el acompañamiento humano y digno que merecía en sus últimos momentos de vida, sino que debido a la falta de tiempo y el personal, pues obviamente esta paciente muere en soledad. El tercero es el desgaste emocional de la enfermera, eh, porque aparte del desgaste físico, la carga emocional que ellos se vio realmente afectada por situaciones que no dependían ya únicamente de ella, sino de todo su entorno. Y finalmente se ve no solo en ella, sino todo el agotamiento de salud, físico, mental, moral, de todo el personal de salud, que en consecuencia muchas veces, pues esto no se ve de forma inmediata, sino que termina siendo como algo paulatino, lento, pero que al final termina siendo profundamente devastador para todos los profesionales que tienen como calidad pues, la atención de todos los pacientes. Listo, entonces, para completar el, el aspecto científico, el momento descriptivo, es necesario hacer una distinción fundamental que el método triangular exige que debemos separar el problema técnico-científico del problema bioético propiamente dicho. Entonces, desde la parte técnica científica identificamos cuatro fenómenos que se presentan en esta cinta. Entonces, el primero es el error de la medicación por omisión de verificación, debido a la congestión del servicio. La enfermera Florian no revisa la historia clínica del paciente y esto hace que ella administre el medicamento que no debía, ¿sí? Entonces, esto es un error, esto es un error más que de conocimiento, porque ella como enfermera lo sabe, es un error de proceso forzado debido a la sobrecarga laboral que se presentó en el turno. Segundo, el déficit de personal de enfermería. Entonces, actualmente, organizaciones como la OMS, la OPS, nos dicen que actualmente el sistema de salud está con un déficit en el personal médico y especialmente en el personal de salud, ¿sí? Y para dentro de 10 años vamos a tener un déficit mucho más marcado. En tercer lugar, tenemos el triaje como norma cotidiana. Entonces, el triaje es un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento que se usa en situaciones, digamos que al principio del servicio, pero aquí en la película estamos como haciendo un triaje cada 5 minutos, porque estamos actuando sobre el error. Esto no nos permite hacer una planeación, un seguimiento al personal, a los pacientes, sino que estamos esperando a que ellos nos llamen, que se les acabó el medicamento, que les duele aquí, que necesitan esto, para que la enfermera vaya a visitarlos. Y cuarto, el personal, perdón, la actriz, ella sabe cuál es la acción correcta que se debería hacer con los pacientes, pero por las condiciones institucionales no le permiten que ella haga un buen trabajo, ¿sí? Esto le ocasiona a ella un estrés, un daño psicológico,
como el que se presentó con la paciente que falleció. Ella, dentro de su ética profesional, ella sabe que debe hacer el acompañamiento a los pacientes que están delicados. Sin embargo, no tuvo el tiempo por estar atendiendo, por ejemplo, al paciente que tiene la capacidad económica y que él, de una manera pues muy, como muy grosera, se puede decir, no le permitía ir a visitar a otros pacientes, sino que le recriminaba mucho que ella se demoraba por entregarle un té, por entregarle una almohada, bueno, etcétera. Entonces, ella, la actriz Florian, ella sabe que ella debe estar pendiente de los pacientes que están delicados, sin embargo, no lo puede hacer y, y termina pues ocasionándole un daño psicológico. ¿Listo? Bueno, después de lo que dice Cristian, que son, digamos que la parte científica, es muy importante entender que esos errores que menciona él realmente no son el problema bioético, ¿sí? El problema bioético realmente es las condiciones estructurales del hospital que hicieron inevitable ese error. Ese sistema que está fallando, que es con personal insuficiente, que al final termina el personal cargando con esa responsabilidad. Ese es realmente el problema ético que nos lleva a hablar sobre esto. Entonces ya a partir de toda esta descripción detallada, pues que hemos dado, qué pasó, quiénes estuvieron implicados, cuáles fueron las consecuencias, cuál es este problema bioético, entonces ya podemos avanzar al segundo momento del método triangular, que es el método antropológico, que es aquí donde identificamos pues cuáles fueron esos valores humanos comprometidos, cuáles son esa parte ética que estuvo en juego. Listo. Entonces, en el momento antropológico, a partir de toda la descripción que acabamos de presentar, vamos a analizar estos valores, ¿cierto? El primero y fundamental, que es evidente y visible que falló, es la dignidad de la persona. En la bioética personalista se habla de una premisa irrenunciable y es que toda persona tiene un valor intrínseco, ¿cierto? Em, y en la película esa dignidad se ve totalmente vulnerada y se ve vulnerada en varios pacientes. El paciente que reacciona a la medicación, pues si nos vamos a la realidad, no fue tratado como debería haber sido, sino como uno más, si no, pues no hubiera pasado esa reacción. La paciente que muere sola, privada del acompañamiento de sus familiares, también se falló en la dignidad porque pues no sería una muerte que uno quisiera. Entonces vemos cómo esa es la primera falla, ¿cierto? La dignidad falla porque hay fallas en el cuidado, fallas en el tiempo, fallas en la presencia, fallas en la atención personalizada. Y esto no es a propósito porque Floria no quiera hacerlo, sino que el sistema falla y hace que Floria no pueda hacerlo, así sepa que pueda hacerlo y así quiera hacerlo. ¿Listo? Desde los principios de la bioética personalista, entonces encontramos también unos principios vulnerados. ¿Listo? La defensa de la vida física, también ahí hay un problema, porque pues la vida de los pacientes empieza a estar en riesgo por cosas ajenas a la enfermedad. Por ejemplo, el de alergia sufre una reacción que no debería sufrir, y no por su enfermedad, sino porque el sistema falló. ¿Cierto? Vemos también que hay una falla en el principio de totalidad o terapéutico, porque la integridad de un paciente no es solamente físico, sino también psíquico y espiritual. Y entonces, por ejemplo, la paciente que muere sola no recibe atención en su dimensión espiritual y emocional, porque hubiera podido morir dignamente o morir tranquilamente de la mano de sus familiares. También en el tercer principio habla del principio de la sociabilidad y la subsidiariedad. En este caso, pues es donde habla que el Estado debe sostener y velar por la capacidad funcional y operativa de su personal. Aquí vemos que eso también se incumplió. Definitivamente el sistema exige resultados, exige que se cumplan protocolos, pero no genera los medios para que se cumpla. Y por último, vemos que el cuarto principio que de pronto nos está por aquí fallando es el
principio de la libertad y la responsabilidad. La responsabilidad moral que requiere Floria, pues definitivamente también se ve vulnerada. Ella siente culpa moral, se siente mal, se siente pesimista por de lo mal que hizo las cosas, pero realmente es una pena moral por culpa de una libertad inexistente. Y entonces aquí hay ese dilema bioético en que pues, realmente no es culpa de Floria y no debería sentir esa culpa moral que sintió. Listo. Listo. También, ah, después de estos valores que se ven en juego, podemos observar también los principios de Beauchamp y Childress que se aplican a este caso y que tienen que ver todo con el tema de la bioética. Entonces complementamos este análisis con cuatro principios del modelo principialista, aplicándolos pues en este caso. Entonces encontramos el principio de la autonomía, donde pues los pacientes tienen el derecho de recibir la información y participar pues en la toma de decisiones eh, de todo lo que esté pasando en su atención. Encontramos también a Floria, que no tiene a veces tiempo para explicarle, ni obtener pues todos los consentimientos con calidad, ni para responder pues todas las preguntas, pero se encuentra pues la autonomía del paciente que queda formalmente pues reconocida, pero materialmente pues negada porque no se da. Encontramos también el principio de la beneficencia. Floria actúa constantemente desde su beneficencia. ¿Por qué? Porque ella siempre quiere el bien para cada paciente, quiere brindar lo mejor de sí en cada una de sus atenciones, aunque pues obviamente se le imposibilita por las múltiples situaciones y al fin y al cabo no puede materializarla, porque no siempre la intención de ser beneficiente basta porque imposibilita la acción de serlo como tal, de ser, de llegar a ser beneficiente. El principio de la no maleficencia. Encontramos el principio de la no maleficencia y lo entendemos como el error de la medicación que viola directamente este primer pues, principio ético en salud, ¿sí? En no dañar ni pues la salud de los pacientes, pero pues no fue por mala intención, sino por toda la sobrecarga sistemática que llevaba ya dentro de su turno y dentro pues del hospital como tal. Y el último principio encontramos la justicia. En el principio de la justicia, la escasez la produce el poder y la culpa se internaliza por el trabajador. Entonces la injusticia opera en dos planos. Hacia los pacientes que no reciben una atención oportuna y de calidad y hacia la trabajadora porque se carga con una culpa que en sí no es de propia, sino de la estructura como tal del sistema de salud o del hospital. Con todo esto que ya hemos hablado, pues hemos descrito el momento descriptivo, todos los hechos que implicaron, las consecuencias, lo que acabamos de analizar también en el momento antropológico, sus valores en juego, los principios que fueron vulnerados, y ahora sí nos lleva a una pregunta central de un tercer ya momento, ¿qué debió hacerse o qué debería hacerse? Pues para pasar ya a el momento ético práctico que lo vamos a ver ahorita a continuación. Listo, entonces llegamos al tercer y último momento del método triangular que estamos analizando, el momento ético-práctico. Eh, Aquí articulamos todo lo que hemos descrito anteriormente y analizado para ofrecer una valoración moral fundamental del caso en particular. Entonces, tenemos una pregunta es, ¿se actuó correctamente o incorrectamente? Respecto a Floria, la protagonista, no puede afirmarse que ella actuó incorrectamente en sentido moral pleno. Actuó con el mayor compromiso posible dentro de las condiciones que hacían inevitable el error. Su intención fue siempre recta, el bien de sus pacientes, la calidad de la atención y su formación y competencia eran las adecuadas. El error ocurrió en el plano de la ejecución, forzado por circunstancias que ella no planeó y que no podía controlar.
Entonces, como ya señalamos en el momento antropológico, la responsabilidad moral requiere libertad real de actuar correctamente. Respecto a la institución de salud y al sistema, aquí se puede afirmar que se actuó incorrectamente, porque el mantener el personal médico suficiente es una responsabilidad de la entidad, sabiendo que no tener el personal médico puede configurarse un riesgo para los pacientes y para el mismo hospital. Entonces, esto sí es una decisión éticamente reprochable. Y finalmente, esto puede ser catalogado como una forma de violencia institucional silenciosa, ¿sí? Porque, como decimos, la institución no prevé este tipo de situaciones, las cuales pueden acarrear sanciones y todo lo que vimos a través de la cinta. Eh, Finalmente, pues podemos generar algunas recomendaciones derivadas de lo que analizamos y de pronto qué podría hacerse en situaciones similares. Entonces, a partir de esto, formulamos cuatro recomendaciones a diferentes niveles que creemos pertinentes. A nivel personal, entonces creemos que se debe primero activar el reporte de eventos adversos, ¿cierto? Sin esperar consecuencias disciplinarias. Eso siempre cuando uno está en clínica siempre habla de esto, pero pues hay que fortalecer eso del reporte de eventos adversos que fue evidente. Hay que fortalecer el autocuidado con condición ética, no con egoísmo, que hay profesionales que de pronto están agotados y en su agotamiento no pueden ofrecer una atención con calidad. Entonces, pues hay que fortalecer el autocuidado. Siempre uno dice que para cuidar al otro, primero pues hay que cuidarse a sí mismo. Entonces hay que fortalecer esto. A nivel institucional, entonces hay que implementar, ahí hay un gran acción de mejora porque se debe dotar al personal de tiempo adecuado, de implementos adecuados y que todo sea adecuado, porque si tenemos pocas personas que trabajen, pues seguramente puede haber fallas, como fue evidente. Entonces, la recomendación más grande es a nivel institucional de fortalecer protocolos en la parte de talento humano, fortalecer de pronto todo este manejo adecuado de personal. Eh, a nivel educativo, creemos que de pronto también es importante, según lo que vimos, debe fortalecerse de pronto las líneas de bioética en el entorno real de trabajo, porque pues si se entendiera la bioética como debe entenderse, seguramente los administrativos del hospital no hubieran tomado esa decisión de dejar sobrecarga sobre unos pocos y entenderían que esa responsabilidad no recae solamente sobre el personal, sino sobre toda la institución. Entonces hay falta de educación para entender realmente las consecuencias de ese tipo de decisiones. Em, y de pronto a nivel legal, también es importante entender que todos estos fenómenos, al final vemos que hay un problema moral y un problema de estrés, eso es salud ocupacional, esos son riesgos laborales y eso está protegido por la normativa. Seguramente en ese país, pero en la colombiana también. Entonces, también en cuanto a la parte legal, hay un punto de mejora porque esto tranquilamente puede ser denunciable y debería ser mejorable. Bueno, y ya para cerrar como tal, eh, finalizamos con una síntesis pues, de estos tres momentos que acá acabamos de analizar, donde nos permite comprender pues, esta situación de una perspectiva totalmente diferente y conectada a la parte como tal de ética profesional que se maneja. En el momento descriptivo, pues pudimos ver todo lo que ocurrió dentro del hospital y cuáles fueron las consecuencias humanas y asistenciales que se derivaron bajo las condiciones del trabajo que estaban viviendo en ese momento. Desde el momento antropológico identificamos los valores y la dignidad humana que estaban en juego tanto de los pacientes como del personal de salud y finalmente en el momento ético práctico nos lleva a una reflexión que resulta pues imposible de ignorar, que bajo esta película Turno de Guardia no es simplemente la película sobre Floria o sobre la enfermera de turno, sino que
es la realidad que se enfrenta y el espejo bioético que manejan todas las instituciones de salud y el personal de salud actualmente y todos los sistemas a nivel mundial, porque evidenciamos con honestidad y en la cruda realidad las tensiones que hay entre la vocación de cuidado y las limitaciones que existen estructurales dentro de estas empresas o las organizaciones, llámense EPS, IPS, S. Entonces la película nos deja una pregunta muy importante y especialmente desde la bioética personalista. ¿Es realmente posible garantizar la dignidad del paciente y también la del trabajador de salud cuando el sistema no ofrece las condiciones mínimas ni su estructura está bien organizada para, pues, ejercer una atención segura? ¿Será que sí realmente es posible garantizarlo? Entonces, desde nuestro análisis decimos que no, porque precisamente ahí nace como el mayor desafío ético, porque es comprender estas situaciones no solo afectan a un profesional o a un paciente en particular, sino que tienen un impacto en toda la calidad de la atención, desde la seguridad del paciente, en las tomas de decisiones administrativas, en la política pública, en todo lo que lleva como tal un sistema de salud. Entonces, como futuros administradores de salud, esta película nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tendremos en la construcción de las instituciones más cercanas al paciente, más humanas, más seguras y más éticamente responsables, cuidando pues de estos eventos adversos, fortaleciéndonos en todos los estándares pues para mejorar continuamente y brindar servicios de calidad y atención oportuna. Muchas gracias por su atención. Finalizamos entonces la exposición del análisis bioético de la película Turno de Guardia.